Todas. Comportamientos, buenas acciones, ser diferente, tratar bien al prójimo, dar limosnas, tener un buen comportamiento, tener disciplina. Todas las religiones llevan al hombre a ser así. Solamente el Evangelio coloca al hombre fuera del centro. Jesús es el centro. Solamente el Evangelio. Todas las demás religiones colocan al hombre como el centro, que solo él puede hacer algo para alcanzar. ¿Sabe? Hay religiones y usted conoce personas que andan ahí afuera anunciando un evangelio falso, podemos decir así, y ellos no saben si van a ser salvos. Hay diferentes religiones que ellos están haciendo, predicando, hablando, para ver si un día el Señor tiene piedad de ellos, o ellos consiguen ser lo que el Señor quería, y ahí son salvos. Nosotros creemos que somos salvos, porque Jesús se entregó por nosotros, y Él alcanzó la salvación para nosotros. Hoy usted está aquí para adorar al Señor, para relacionarse con Dios, en base a ¿qué? La fe que Él colocó en su corazón. Amén. Y sabe que hay diferentes temporadas en nuestras vidas, hay diferentes tiempos en la que la fe opera de diferentes maneras. ¿Sabe? Hay momentos que usted ve que la fe parece que esté simplemente una oración y el milagro sucede. A veces es pensar en algo y las cosas se dan. Hay temporadas que son así, todas las cosas suceden de manera simple. Pero hay temporadas que las cosas parece que a veces uno ora, uno ayuna, uno busca, uno clama y las cosas no suceden. Son temporadas que vivimos. Amén, cada uno vive esas temporadas. Pienso que cada uno que estamos aquí hemos tenido esas etapas. Pero cada uno tiene una historia con el Señor de fe. Tal vez usted es nuevo, está conociendo al Señor hace poco y usted puede decir, no, yo no tengo tantas experiencias de fe con el Señor, pero las va a tener. Las va a tener. ¿Por qué? Porque el Señor colocó fe en tu corazón. El Señor colocó una porción de fe. ¿Para qué? Para que la hagamos crecer, para que esa fe se multiplique, amén. Para declarar que el Señor hará, que el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Cada uno tiene una historia, amén. Yo recuerdo que allá por 2014, 2015, nosotros experimentábamos provisión de manera milagrosa. Y eso era una porción de fe que iba creciendo. Cuando usted ve un milagro que el Señor hace, una sanidad, una provisión, tal vez usted estaba pasando por crisis en la familia, en el matrimonio, con los hijos, y usted ve que el Señor hace un milagro, eso es una historia que usted va creciendo, que la va generando. Y hoy yo quiero hablar de la historia de un hombre extraordinario, que fue Pedro. Y sabe, Pedro tiene una historia de fe con el Señor. Pero lo que yo quiero hoy mostrarles a través de la Biblia es que nuestra fe por momentos puede desfallecer, puede decaer. Tal vez usted llega a un día que usted dice, yo estoy lleno de fe. Pero hay momentos que usted va a decir, yo me siento cansado, agotado, débil. Me siento que no sé cómo seguir luchando, cómo seguir peleando. Y podemos pasar por esos momentos. Es normal que suceda. Y yo quiero hablar del ejemplo de Pedro. ¿Sabe Mateo 14? Cierra sus ojos, vamos a orar. No nos vamos a olvidar de orar por la palabra. Amén. Espíritu Santo, nosotros queremos colocar la palabra, Señor, en tus manos. Señor, yo me coloco en tus manos como instrumento para que tu palabra sea poderosa, sea viva, sea eficaz. Señor, en mí como humano, como hombre, no hay, Señor, nada más que palabras, pero tú, Señor, tienes el poder de palabras, usarlas con poder, con autoridad, y que esas palabras traigan vida en cada corazón. Señor, que en esta noche salgamos de aquí completamente tocados, bendecidos, Señor, fortalecidos por tu palabra. Señor, que ella encuentre en nosotros hambre, sed, por oír, por ser, Señor, partícipes, Señor, de lo que tú tienes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia en Mateo 14 que Jesús recibe la noticia de que su primo, Juan el Bautista, había sido asesinado, había muerto. Y él en esa profunda tristeza se retira al desierto para orar. Imagínense, había muerto el primo, me imagino que Jesús estaba con su corazón dolido, lastimado, y él se va a orar al desierto. Y en ese momento, él estando en el desierto, comienzan a llegar personas. Eso es lo que me impacta de lo que el Señor quiere hacer muchas veces cuando uno quiere irse
y no quiere tal vez hablar con personas porque estamos pasando por crisis, es cuando el Señor manda personas. ¿Por qué? Porque aquello que hay en nosotros, el Señor quiere que eso fluya. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere hablar no importa su condición, no importa tu situación, importa lo que hay en nosotros. Amén. Y dice la Biblia que Jesús comienza a hablar. Y en ese momento sucede un milagro extraordinario, que es la multiplicación de los panes para la multitud. Pasaron 2 días, pasó tiempo, él hablando, la gente escuchando. Eso es lo que me atrapa de ver que cuando el Señor hablaba, las personas no se querían ir. Querían escuchar el mensaje, escuchaban, pasaban horas, un día, sentados, anocheció, no había donde comprar comida, el Señor multiplica los panes. Y luego, después de eso, dice la Biblia que el Señor manda a sus discípulos que se vayan en una barca y el Señor se va a orar. El Señor oraba, hermanos, en todo tiempo. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, no? Si el Señor necesitaba orar, buscar, ¿cuánto más nosotros que somos simples seres humanos con dificultades, limitaciones? Y dice la Biblia que en ese momento Él manda a los discípulos en la barca. Los discípulos se van en la barca y todos conocen la historia, se levanta una tempestad y Jesús ve que los discípulos están pasando por una tempestad y va caminando sobre las aguas. Yo siempre le digo a los hermanos, imagínense ustedes en el medio de una tempestad, en el medio de un lago, imagínense en un lago oscuro y que venga alguien caminando sobre las aguas. Usted tal vez sería lo último que piense que es el Señor, ¿verdad? Usted pensaría es un fantasma, esto va a saber qué es. Pero ellos tuvieron miedo hasta de ver quién era. Y dice Mateo 14:28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Una de las cosas que me llama la atención de Pedro es que en un momento de aflicción, en un momento de crisis, de problema, de dificultad, había una tempestad. No era que estaba el mar, estaba calmo. Había una tempestad, había una crisis. Tal vez haya una crisis en tu vida, tal vez haya un problema en tu vida. Y en ese momento, Pedro tuvo una explosión de fe. Le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya caminando sobre las aguas. No muchos hombres, no muchos cristianos hacen cosas que sean diferentes a lo normal de todo el mundo. ¿Sabe? El Señor muchas veces nos llama a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque nuestra historia de fe con el Señor muchas veces está escrita por milagros de una sanidad, una provisión, un milagro en la familia, pero va a haber momentos que el Señor nos va a llamar a andar sobre las aguas para conocer milagros mayores, para ver cosas mayores. Yo no sé lo que usted quiere ver del Señor. Yo no sé cuáles son los milagros que cada uno quiere ver que el Señor haga. Tal vez usted está orando por la familia y usted dice, es imposible. Hay momentos que hay que poner el pie sobre el agua. Y esos milagros quedan marcados en la historia. Dice Mateo 14:29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro había visto milagros ya, ¿sí o no? Muchos. Pedro había visto el día anterior, o horas antes, Jesús multiplicar panes y peces. Pedro había visto milagros que el Señor había hecho, sanidad, milagros extraordinarios. Pedro estaba escribiendo una historia con Jesús de milagros. Solo que ahora los milagros que Pedro había visto, el Señor los llama a un nuevo nivel. Ven, caminá sobre el agua, andá sobre el agua. Y Pedro comienza a caminar. Esa es nuestra caminata con Dios, hermanos. Esa es nuestra forma de caminar con el Señor. El Señor en momentos nos va a llamar a andar sobre circunstancias que nosotros no conocemos. Señor, va a haber momentos que nos va a llamar a andar en lugares que nosotros tal vez ni siquiera pensamos. Nos va a desafiar a tomar riesgos que nosotros tal vez nunca pensamos tomar. Pero el Señor trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque aquello que es tierra firme, todos nos sentimos seguros. Pero cuando es para caminar sobre el agua, es solamente confiando en el Señor que podemos seguir. No caminamos sobre el agua, sino es el Señor que nos lleva. En tierra firme todos andamos. Y ese era un ambiente completamente hostil, tempestad a la vuelta. No sé si ustedes ya vieron alguna película en relación a eso. Imagínense que las películas intentan recrear. Ahora colóquese en el momento, imagine el momento real. Tempestad a todos lados.
y Pedro baja y camina sobre el agua. Extraordinario, hermanos. Pero sabe que siempre a todos nos puede pasar es que en algún momento podemos mirar aquello que no debemos mirar. Y Pedro le pasó. ¿Por qué la historia de Pedro es una historia de un hombre lleno de fe, pero una fe que puede desfallecer? Porque dice la Biblia que Pedro estaba caminando sobre el agua y él iba hacia Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sintió Pedro? Dice la Biblia 14:30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuáles son hoy las circunstancias que te rodean? Tal vez estás escuchando el viento de esas circunstancias. Y tal vez muchas veces eso puede traer miedo en nuestros corazones. Pero sabe, déjeme decirle algo, no mire las circunstancias. No mire los números. No mire la economía que tenés hoy. No mire tal vez las discusiones, los problemas. No mire las circunstancias que te rodean. Mira solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Porque Pedro comenzó a hundirse por mirar las circunstancias. Nosotros nos hundimos cuando miramos las circunstancias. Cuando miramos los problemas, cuando miramos las dificultades. ¿Sabe? El pastor Tiago cuenta que ya hace muchos años atrás, ellos estaban en un local que era al fondo de una casa. Local chico, un local pequeño. Y en ese local ellos se reunían, pero un local que pasaban mal. ¿Por qué? Había a veces excremento de animales en el local allí, habían ratas, habían todo tipo de circunstancias. Y un día él desafía a la iglesia, en ese momento una iglesia mucho más pequeña, para salir de aquel lugar. Y ellos van a hablar con el dueño de un local, que fue el local anterior al que están ahora. Van a hablar con el dueño del local y le dicen: miren, nosotros no tenemos plata, no tenemos condiciones, pero nosotros queremos alquilar. Nosotros queremos alquilar el local. ¿Sabe? Eso se llama caminar sobre las aguas. Porque andar en tierra firme es que usted tenga los recursos para pagar. Usted diga: no, yo voy a salir cuando yo tengo. Ahora, andar sobre las aguas es ir y encarar las circunstancias, aun cuando usted sabe que el milagro solamente Dios puede hacerlo. Solamente el Señor. Hay personas que tienen la osadía para entregarle una palabra a otras personas que ni conocen. ¿Por qué? Porque son cristianos diferentes. Porque hay algo en ellos. ¿Sabe? Cuando usted está pasando por crisis, cuando está pasando dificultades financieras, es ahí que se ve realmente el cristiano que en las dificultades financieras diezma, ofrenda. No en los momentos buenos. Los momentos lindos todos diezmamos y es fácil. Ahora en la crisis, cuando me quedé sin trabajo, cuando estoy ahí haciendo unos pesitos nada más para poder sobrevivir, todo eso habla de lo que nosotros somos. Y sabe, la fe a veces puede fallecer. Abraham dejó su fe de fallecer por el tiempo de espera. Pedro dejó su fe de fallecer por el miedo de los vientos. Marta y María dejaron su fe de fallecer cuando llegó la muerte a su casa. ¿Cuándo es que dejamos nuestra fe de fallecer? ¿Cuándo entra el miedo? ¿Cuándo? Cuando vemos las circunstancias, cuando comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Pero hoy el Señor quiere restituir tu fe. Quiere que tú salgas de aquí con una fe completamente diferente a la que llegaste. Tal vez llegaste viendo las circunstancias difíciles. Vas a salir de aquí declarando que el Señor está contigo, que el Señor cambiará todas las cosas. Yo veo, Pablo, las cosas muy difíciles. Veo como imposible las circunstancias. Veo las circunstancias como muy complicadas. Veo al punto de que yo no veo salida. No hay cómo. Déjeme decirle algo. Cuando usted tiene fe, no hay nada que usted lo vea como imposible. Cuando usted cree en el Señor, no hay circunstancias que sean difíciles. El Señor cambia. ¿Sabe? Hoy nosotros estamos mirando Superlibro. Clarita estaba mirando Superlibro. Nosotros estamos allí todos mirando junto con ella. Y cuando usted empieza a ver las historias bíblicas, hermano, cuando usted empieza a ver todo lo que el Señor hizo, es cuando nos damos cuenta que qué es lo que es imposible para nosotros hoy. ¿Qué es imposible? Cuando usted ve al Señor obrando en reconstrucción de muros a través de Nehemías. Cuando usted ve al Señor abriendo
los ríos para que pase Elías, para que pase Eliseo, para que pase el pueblo. Cuando usted ve esos milagros sucediendo, gracias, ¿qué es lo que usted ve imposible para usted hoy? ¿Qué es lo imposible? Cuando usted ve milagros extraordinarios en la Biblia, el Señor venciendo batalla como la que le hablé al principio de Josafat. Llegaron y todos muertos. Usted dice, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer en mi vida hoy? Yo le pregunto, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer hoy en su vida? Usted conoce la circunstancia que está viviendo, usted sabe, pero el Señor puede hacer todas las cosas. Todas. Amén. Y está la fe también de Abraham. Dice la Biblia también al respecto de Abraham, y quiero terminar con esto, tenemos que compartir la Santa Cena. Nos faltó la Big News, hermano, no me hicieron acuerdo la Big News. Dice Romanos 4, 3 al 15, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sabe? Dice la Biblia al respecto de Abraham. Abraham, ya un hombre viejo, ya entrado en edad, él recibe una promesa del Señor, que él sería padre de multitudes, que él tendría una descendencia extraordinaria. ¿Sabe lo que me encanta ver del Señor? Que el Señor llama las cosas antes de que sean. El Señor habla antes de que las cosas sean realidad. Es antes. El Señor, todo lo que Él hace, Él te habla y te da una promesa antes de que tú veas que eso ya es real. El Señor dice, tu familia será restaurada. Y usted está mirando la familia destruida. El Señor dice, yo voy a abrir puertas. Y usted dice, pero ¿cómo? Las puertas están más cerradas que nunca. El Señor dice, tú vas a ser sanado. Y usted dice, pero esta enfermedad es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de esa forma. El Señor trabaja así. Y cuando el Señor le entrega a Abraham la promesa, el Señor le entrega una promesa de algo que Abraham no podía hacer. Algo que Abraham no podía cambiar. ¿Por qué? Dice la Biblia que Sara era estéril. Amén. Y Abraham no podía cambiar esa circunstancia, no había cómo. Hoy nosotros tenemos diferentes tecnologías, tenemos muchas cosas, pero cuando una mujer es estéril, no hay cómo. Hoy sigue siendo de la misma manera. Imagínense en aquella época, era imposible, ya no había cómo suceder algo. Pero la Biblia es extraordinaria, hermanos. Dice Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Sabe? El Señor le entregó una promesa a Abraham. Él no le dijo a Abraham, yo voy a hacer si vos actuás de esta manera. Yo voy a hacer si tu vida es de tal forma. Y usted ve que Abraham metió la pata y metió feo. Abraham se equivocó y se equivocó feo. Pero la promesa del Señor se iba a cumplir aún cuando Abraham fallaba. Cuando Abraham se equivocaba. ¿Por qué? La promesa del Señor no depende de nosotros aquí. No depende de lo que nosotros hacemos. ¿Sabe? Esa es una de las cosas que usted tiene que internalizar en su mente y en su corazón. El Señor va a hacer los milagros, va a cambiar su historia. No por lo que usted hace. No porque usted, yo hoy me comporté bien. No porque yo oré, yo ayuné. El Señor va a hacer porque Él es Dios. Él es Dios. Él tiene poder. Nuestra vida, hermanos, está en el Señor. Tal vez usted falló hoy y usted se siente menos merecedor. Tal vez usted hoy se equivocó y se siente menos merecedor. Domingo que viene usted viene con toda la fe porque esa semana fue extraordinaria. Hermano, no depende de lo que usted haga. Depende de lo que el Señor hizo. Y sabe, dice la Biblia que Abraham recibió una promesa como un regalo. Y es la única forma que nosotros participamos en la obra del Señor, es a través de regalos, de promesa, de gracia, de favor. Solo que Abraham vio que el tiempo de la promesa demoraba. Y yo me imagino que como todos nosotros, en algún momento nos ponemos ansiosos.
Yo no sé si usted se pone ansioso en algún momento por esperar que el Señor haga un milagro. No sé si se pone ansioso. Usted está orando por algo y usted ve que las cosas no suceden, que el milagro no sucede y usted dice, pero Señor, está demorando. ¿Sabe? Abraham esperó aproximadamente unos 11 años. Desde la promesa, 11 años. Cuando usted mira para atrás, 11 años atrás, 2014, ¿qué usted estaba haciendo? ¿Recuerda o no? ¿Sabe lo que una de las cosas que más es marcada por 2014? El mordiscón que le pegó Suárez a Chiellini. ¿Alguien se acuerda del Mundial o no? ¿Se acuerdan o no? Ya pasaron 11 años de eso. Pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo. Imagínense que aproximadamente 11 años pasaron y Abraham dijo, ya está demorado esto. Yo voy a tener que tomar cartas en el asunto. Yo voy a tener que ayudar al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Nació Ismael. Después de 11 años, esperando. A partir de ahí, hubo un silencio de 13 años que el Señor no habló más. El Señor no habló. Sara no podía tener hijos. Había nacido Ismael. Pero después de 13 años, el Señor vuelve a hablar con Abraham. Y dice la Biblia en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Sabe cuando los niños cantaban antes en la escuela dominical? ¿Se acuerda? El padre Abraham tuvo muchos hijos. ¿Alguien recuerda esa canción? ¿Recuerdan o no? Ahí está, la recuerdan, ¿vieron? Es medio antiguo, ¿no? Imagínense que esa canción dice el padre Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque él creyó en Dios. Él creyó, ahora él siempre tuvo una fe intocable. Siempre tuvo una fe que nunca disminuyó, nunca se desvaneció, siempre estuvo firme creyendo en el Señor. No, Abraham vio un momento que dijo, yo ya estoy con casi 86, 87 años. Ya estoy quedando viejo, tengo que apurarme. Si no va a pasar el tiempo y no voy a tener hijos. Admiro a Abraham igual con esa edad tener hijos. Lo admiro. Déjeme decirle algo que lo admiro. Con 87 años aproximadamente, 86. Y dice la Biblia que él creyó en el Señor. Ahora, presta atención en algo. No fue porque Abraham actuó bien. No fue porque Abraham fue un santo, fue un ejemplo que el Señor hizo el milagro. No fue por eso. Fue porque lo que el Señor promete, Él cumple. ¿Sabe? Muchas veces las promesas que usted recibió pueden demorar tiempo. Ya por el 2001, 2002, yo recibí una promesa. Tenía 11, 12 años. Que el Señor nos llevaría a las naciones, que el Señor me haría predicador de su palabra. 12 años tenía. Demoraron más de 20 años para que se cumpliera, hermano. Demoró tiempo, pero el Señor cumple. El Señor hace. Y si el Señor habló, Él va a hacer. No se apure, no se desespere. Espere en el Señor. Espere en los tiempos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace un milagro cuando algo es posible para usted. No sería gloria del Señor. El Señor hace cuando algo no es posible. Sara hubiese quedado embarazada cuando Abraham todavía estaba, podemos decir así, consiguiendo tener. Hubiesen dudado, se ve que Sara podía realmente tener hijos. En algún momento sucedió, solo que dice la Biblia que Abraham ya estaba muerto. No físicamente, pero él no podía tener hijos, ni Abraham. Abraham ya no tenía su virilidad de hombre. Ya había terminado ese tiempo. Por eso que el milagro es más extraordinario. Es sensacional. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó,
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido. Qué raro, un Abraham que había hecho otra cosa años antes, ahora dice la Biblia que estaba plenamente convencido. ¿Me sigue? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahí sucedió un milagro extraordinario. Sara quedó embarazada, nació Isaac, por causa de que Abraham creyó en el Señor. Pero déjeme decirle algo, su fe puede desfallecer. Su fe puede por momentos debilitarse, pero el Señor hoy quiere restituir su fe. Yo no sé, hermanos, con quién el Señor está hablando en esta noche. No sé con quién el Señor está trayéndole cosas a la memoria, circunstancias, dificultades, crisis, que tal vez por momento usted pensó no hay cómo. Situaciones que usted dijo no hay cómo solucionar. Tal vez usted ve su matrimonio que no tiene solución. Usted ve su familia que no tiene solución. Tal vez pasa por las crisis, las mismas crisis año tras año. Pasan los días y las mismas circunstancias. Y usted dice, no hay cómo. Señor, en esta noche va a restituir su fe para que usted pueda salir de aquí creyendo que el Señor puede. Creyendo que el Señor es poderoso para hacer los milagros que nosotros parece que no podemos. Que en nosotros no hay cómo, pero el Señor puede hacer. Dice la Biblia, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. ¿Sabe? En un instante el Señor cambió el nombre de Abraham. Pasó de ser padre exaltado a padre de naciones, de multitudes. Señor, en esta noche está cambiando tu historia. Señor, está cambiando aquello que estaba sobre ti hasta hoy. Señor, está cambiando todas las cosas. Tal vez tu esterilidad no es en la fertilidad humana. Tal vez en aquello que tú querías emprender, que querías hacer. Había esterilidad en tus negocios, en la célula, en lo que hacías. Eso no daba frutos. Señor, va a cambiar esa historia en el nombre de Jesús. Señor, está comenzando a cambiar historias en esta noche. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es que hace. Es el Señor que opera, hermano. No somos nosotros. Es el Señor que hace.